Informaciones del país, el gobierno anunció la presentación de una ley corta para hacer frente a la crisis de las ISAPRES. Para hablar del tema y otros de la contingencia, también el inicio de la discusión de la reforma tributaria y un eventual cambio de gabinete. Estamos con el senador de Bópoli, Felipe Kast. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Andrés? Senador, a ver, hemos conocido algunos elementos de una eventual ley corta para el tema de las ISAPRES, que este pago sería más o menos en 24 hasta 36 meses, que involucraría un monto de 1.400 millones de dólares, que las ISAPRES no podrían retirar utilidades mientras no devuelvan todo el dinero. ¿Cuál es su reflexión, su primera reflexión respecto a estos detalles que se han ido entregando? Lo primero, que llevamos 10 años con un sistema de ISAPRES que ha terminado en la justicia. Eso significa que ni los gobiernos anteriores, ni este, ni el Congreso ha estado a la altura para poder sacarlo de los tribunales. Cuando un problema social termina en la justicia, significa que la política no hizo su pega. Entonces, además, tenemos un problema de que hoy día está a punto de colapsar el sistema. Y si colapsa el sistema, en simple, significa que 3 millones de chilenas y chilenos, en el fondo, no van a tener el seguro de salud privado. Van a tener que irse al sector público, y si eso ocurre, desgraciadamente van a tener que sumarse a las listas de espera. Entonces, la buena noticia, a pesar de este sistema de este panorama muy gris, es que vemos al gobierno que finalmente, a pesar que le dijimos el año pasado en marzo, hoy día ya el gobierno tomó conciencia de la gravedad del problema. Y ayer tuve una reunión con la ministra, con el superintendente, y la situación es realmente crítica y puede generar una reacción en cadena que termina afectando justamente a las personas más enfermas. Los que están sanos siempre van a estar bien, pueden contratar un seguro privado por fuera y no hay problema. El problema son los enfermos, que están en la ISAPRE y que se pueden quedar sin nada. Entonces, ¿qué es lo que falta? Le dijimos hoy día a la ministra y al superintendente que nos digan efectivamente los números para que no colapse el sistema, para que esas 3 millones de chilenas y chilenos no se queden simplemente en la calle sin un seguro. Y ese número todavía no lo tiene el gobierno. La ministra nos dijo que estaban calculando, estaban viendo, pero todo lo que usted dijo, de los 24 meses, 36 claro. meses, en el fondo todo eso todavía está en el aire, no hay nada concreto, estamos esperando que hagan las simulaciones correctas y por eso invitamos, de hecho, a todo el gremio de la ISAPRE. Obviamente aquí el objetivo es proteger a la familia, pero necesitamos saber con ciencia cierta de que no colapse el sistema completo. Sí, senador, porque claro, al no tener los números oficiales, el cálculo, el catastro, la conversación queda un poco en el aire. Estaba recogiendo algunos números que se han entregado en los últimos momentos en los medios de comunicación. Estos 1.400 millones de dólares que debiesen devolverse en un plazo de 24 a hasta 36 meses. Incluso algunos analistas cercanos al sector salud decían que las ISAPRES hoy día, su patrimonio es de 440 millones de dólares. O sea, es decir, tendrían que volver algo que, si es que estos números son así, 3 veces superior a su patrimonio, es decir, ni en 24, ni en 36, ni en 48 meses lo podrían devolver. Aquí la discusión, al parecer, va a ser más profunda. Y además el drama de esto es que muchos ISAPRES pueden decir, ¿saben qué? Mejor yo quiebro. Y no es una defensa del sistema, sino que hablar con los números. Yo quiebro, y como no puedo pagar, ¿y quiénes van a pagar el pato? La familia. Entonces, y hay que acordarse además que esto es un condoro que se mandó el Estado de Chile. Porque acuérdense, la gente no tiene por qué saber esto, pero la Corte Suprema dijo que la acción de la superintendencia, cuando había aumentado los precios base, que básicamente la superintendencia tiene un IPC de la salud, claro. Acuérdense que tuvimos COVID. Entonces, lo que dijo la Corte Suprema es que ese IPC no se podía aplicar. Entonces las ISAPRES dicen, pero me están agarrando para el deseo. O sea, me dijeron, la superintendencia, que es el ente regulador, que yo podía subir un 6% aproximadamente el precio de los planes. La ISAPRES habían pedido un 12% porque por el COVID habían manifestado que necesitaban más recursos para poder tener equilibrio. Acuérdense que llevamos 2 años con la ISAPRES perdiendo plata. Y eso hizo que finalmente la Corte Suprema dijera, no pueden aumentar el precio base. Eso sumado a la tabla de factores, que también la Corte Suprema dijo que no se podía aplicar. Entonces, la Corte Suprema, el fallo, dice que hay que devolver algo que también es responsabilidad del Estado. Y esto es bien jodido, Andrés, porque muchos de los ISAPRES son dueños extranjeros. Entonces ya empezaron a demandar al Estado chileno por el actuar de la superintendencia. Entonces la situación es muy compleja, estamos llegando tarde y le hemos dicho a la ministra, valoramos su reconocimiento del problema, pero necesitamos actuar con más celeridad. Sí, usted lo esbozaba al inicio, senador Kast. ¿Cuál es el mea culpa también desde el mundo político? Porque aquí esta es una discusión, yo creo que se ha conversado hace 20 años. La tabla de factores, el tema de la preexistencia. Como decía usted, las personas tuvieron que llegar a tribunales
para obtener una respuesta que no obtuvieron desde el mundo político. O sea, hace mucho rato que el tema está ahí. Claro, hay un lobby de las ISAPRES, el sistema sencillamente colapsó. Pero ¿cuál es el mea culpa desde el Estado? Entenderlo como todo, desde el legislativo, desde el ejecutivo, por respuestas y de un diagnóstico que está hace mucho rato. Bueno, yo te insisto, aquí lo que debíamos haber legislado hace ya por lo menos unos 8 años, que ya había claridad. Acuérdense, el primer fallo de la Corte Suprema del 2010. ¿Ah? Y todos los gobiernos fueron chuteando la pelota. Las soluciones eran como soluciones parche. Entonces se fue agrandando esta bola de nieve. Y hoy día, efectivamente... ¿Eran tan poderosas las ISAPRES que permitieron también que los cambios no se hicieran? No, si yo perdone que le diga. Yo creo que más allá de que las ISAPRES puedan ser poderosas o no, aquí no se saquen el pillo el mundo político con la ISAPRES. Los que tienen sartén por el mango son los políticos. O sea, las ISAPRES juegan con la regla del juego que le pongan los políticos. O sea, esto es la culpa es del árbitro que define la regla del juego. Entonces, no me vengan así a echar la culpa a la ISAPRES, la culpa es del sistema político que pone el rayado a la cancha, que no había claridad. Ojo, aquí se estigmatiza siempre a la ISAPRES, que obviamente tuvieron responsabilidad, pero ojo, la mayor responsabilidad es del mundo político, que no rayó bien la cancha. Porque a pesar de todo este desprestigio, hay 3 millones de chilenas y chilenos que eligen la ISAPRES. Entonces, esas familias, que no son los grupos más ricos, son 3 millones de chilenas y chilenos, también tienen que tener una solución. Y por eso me alegra que, aunque tarde, porque el año pasado nos dijeron que no, que estaba todo bien, pero hoy día se dan cuenta que no estaba todo bien y que hay que actuar con celeridad. ¿Usted lo ve esto también, senador, como un preámbulo de lo que va a significar también la reforma a la salud? Lo han dicho, he conversado con varios parlamentarios ayer y hoy día de apruebo de dignidad, del socialismo democrático, y todos te manifiestan, al final te dicen, sí, esto es un preámbulo de una necesaria reforma a la salud, en que las ISAPRES cambien, no desaparezcan, pero sí no operen como están operando hoy día, tengan otro rol. ¿Cómo lo ve usted? Pues si lo que hay que hacer es tener un plan único, si no pueden haber 20.000 planes distintos, si esto fue culpa de los políticos que diseñaron mal la cuestión. Yo este es mi primer año que ingreso a la Comisión de Salud. Estoy partiendo en esto, pero me he dado cuenta la inacción que había, y como estas son iniciativas exclusivas del gobierno de turno, claro, muchas veces fueron solucionándolo a media, y la Corte Suprema tuvo un fallo, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero en democracia se acatan los fallos, y eso generó una situación muy crítica. Hoy día lo que necesitamos es básicamente que el sistema de ISAPRES no colapse, porque además, ojo, si colapsa el problema que tenemos, pueden colapsar muchas clínicas, que son en el fondo los que ofrecen. Y si las clínicas, y no solamente las clínicas más caras, las clínicas en todo Chile, los centros asistenciales de salud privados colapsan, también afecta a la libre elección de FONASA. Porque acuérdense que en FONASA hoy día la libre elección muchas veces se financia con los ingresos que vienen de la ISAPRES, en forma cruzada, porque la tarifa FONASA es más baja que la de la ISAPRES. Senador, a ver, usted lo decía, claro, viene entrando a la Comisión de Salud. ¿Usted da la idea de que las ISAPRES sigan existiendo o definitivamente deben cambiar su rol, tal como están hoy día, como se plantea en la reforma a salud? No, si lo que necesitamos es un seguro privado de salud, por supuesto que sigan existiendo. Si necesitamos que la gente elija. Hay 3 millones de chilenas y chilenos que, pudiendo estar en el sistema de seguro público, eligen estar en el de privado. Yo no quiero que me obliguen a que todo mi 7% se vaya con un impuesto. Ahora, de que tiene que ser más simple, de que efectivamente tenemos que tener una tabla de factores único, que se aplique para todos, que efectivamente gradualmente en el tiempo exista lo que se llama un sistema solidario, que en el fondo todos los que tenemos cierta edad, todos los que tenemos efectivamente más salud versus los que tienen menos salud, nos apoyemos mutuamente. Y esos son parámetros objetivos que tienen que existir. Y esa fue la reforma que no se hizo. Aquí se empezó a arreglar, como dicen en la construcción, con un suple, la casa, y la casa de repente empezó a caerse. Estamos a punto de que se caiga, así que si no le metemos cirugía mayor, la casa se nos va a caer. Hablemos de otra reforma, reforma tributaria. Hoy día comenzó ya y mañana se debiese votar en la Cámara de Diputados y Diputadas, senador, y no se ve por lo menos mucha agua en la piscina de parte de la centro-derecha y la derecha. ¿Cómo ve usted la reforma tributaria tal cual está ahora y que se ve difícil, por lo menos que avance mucho, si es que obviamente las partes no se acercan? Yo le hemos dicho al ministro de Hacienda, ahí sí que soy más parte porque soy parte de la Comisión de Hacienda, soy miembro permanente. Lo que le hemos dicho, hagamos un pacto tributario para que tengamos efectivamente 3 cosas. Primero, que no tengamos reformas tributarias cada 3 años, que es lo que ha venido ocurriendo.
Hoy día ya parecemos el país de la chacota tributaria, donde cada vez que llega un nuevo gobierno, una nueva reforma, y eso ha hecho que la inversión, que es lo que nos permite generar empleos y mejores sueldos, se ha ido a pique. Entonces yo lo que dije a Marcel, ministro, ¿por qué no hacer un pacto a 15 años? Efectivamente, tengamos ingresos que nos permitan financiar el Estado que todos queremos, pero no que de cada 3 años tengamos incerteza jurídica. Los inversionistas del resto del mundo dicen, bueno, pónganme reglas claras. Si yo quiero jugar este partido, quiero ir a invertir a Chile, en vez de Colombia, en vez de Perú, que Chile ponga reglas claras. Y eso todavía no lo hace el ministro Marcel. Yo no sé si está esperando a que llegue al Senado, pero bueno. Y lo segundo, que haga una reforma tributaria verde, con impuestos verdes que efectivamente ayuda al medio ambiente. Y lo tercero, una reforma al Estado. No es posible que volvamos a subir los impuestos, que las familias tengan que poner de su bolsillo para financiar lo que hacemos los políticos y que el Estado no se modernice, que sigamos teniendo operadores políticos. Esas 3 cosas le planteamos al ministro, estamos a la espera de su respuesta. Pero por lo menos dentro de lo que uno ha escuchado de parte de la autoridad, sigue bien en pie la reforma tal cual se presentó en un inicio, obviamente con muchas modificaciones, pero en lo estructural sigue bastante parecido. Reestructura el impuesto a la renta, también el impuesto a la riqueza, el royalty en la minería. ¿Cuál de esas propuestas a usted le hace más ruido? No, lo que nosotros queremos, es que, te insisto, es que esto no sea una chacota donde se picotea de todas partes. Tiene que haber un plan macro a 15 años. Este es el Estado que queremos financiar. Este es el Estado moderno que va a funcionar. Por lo tanto, si le vamos a pedir más al sector privado, a los emprendedores, a los trabajadores, que son los que también indirectamente pagan los impuestos, ¿el Estado qué va a poner? ¿Cuánto va a poner en medio? Y ahí yo le digo, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que se supone que es muy famoso, muy popular. Ustedes saben que en Europa se implementó y echaron para atrás. ¿Por qué? Porque los altos patrimonios se fueron. Nosotros necesitamos que los patrimonios internacionales vengan a Chile, no que las personas de alto patrimonio se nos vayan. Entonces, hay una cosa que a veces caemos en lo que suena bonito, pero que muchas veces genera daño. Los empresarios, perdón, senador, hayan propuesto no al impuesto patrimonial, pero sí subir a cambio un punto en impuesto a las empresas. ¿Le hace sentido una propuesta como esa? Lo que pasa es que, ojo, si tú miráis la OCDE, hoy día nuestro impuesto a las empresas es muy parecido a lo que tiene la OCDE. Pero lo proponen los empresarios, digo. No, la propuesta viene de ellos. Yo te estoy diciendo lo que yo opino. Yo no hablo por los empresarios. Estoy hablando por mí, y como economista. ¿Sí? Hoy día nuestros impuestos corporativos, que es el impuesto a la empresa, es muy parecido al de la OCDE. Hoy día el impuesto a las personas nos queda un poco más de umbral para avanzar. En el fondo, hoy día hay muchas personas en Chile que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos. Entonces, y obviamente hay espacio en la parte de evasión y hay espacio en los impuestos verdes. Pero subirle los impuestos a las empresas, que de nuevo suena muy bonito, si es que la OCDE estamos parecidos, a mí me parece una mala idea. Y lo que sí creo que es una buena idea es copiarle a la OCDE lo que logran ellos con sus transferencias directas. La OCDE tiene un nivel de desigualdad parecido al de Chile, antes de impuestos y de transferencias. Cuando la OCDE, los países más desarrollados, devuelven la plata a los ciudadanos, mejora mucho la desigualdad. ¿Por qué? Porque efectivamente la plata le llega al bolsillo de la familia. Acá en Chile, muchas de las transferencias se quedan atascadas a mitad de camino. O sea, el Estado no es eficiente, no permite reducir la desigualdad con la fuerza que lo hacen en otros países del mundo. Sí, senador, lo quiero llevar a temas más políticos, cambio de gabinete. El primer año del presidente Boric al frente de la moneda, ¿cuál es su evaluación? Escuchaba hace un rato, conversé en la mañana con el presidente del Partido Socialista, decía, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, decía, un gobierno que ha ido de menos a más. Lo mismo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, de menos a más. ¿Cómo ve usted el primer año del presidente Boric al frente del país? Mire, yo creo que claramente y afortunadamente muchas de las ideas que plantearon en su minuto en campaña se dieron cuenta en que eran un error. Por ejemplo, dijeron que nunca iban a apoyar un estado de emergencia. De hecho, cuando fueron diputados no apoyaron ninguno. Ahora lo están apoyando con fuerza. Dijeron que no iban a apoyar el proyecto del robo de madera. Ahora lo están apoyando. Dijeron que el proyecto de usurpaciones tampoco. Entonces, yo me doy cuenta de que el presidente Boric llegó al poder con una promesa y se está comportando de otra. A mí me alegra, porque efectivamente creo que son ideas más moderadas, son ideas mejores para Chile, pero me encantaría que hiciera una reflexión más profunda y con menos soberbia de darse cuenta de que todo lo que hicieron en gobiernos anteriores, en contra de los que quienes gobernaban y con una vehemencia brutal, hoy día en realidad se dan cuenta que otra cosa es con guitarra. Entonces creo que la humildad, la unidad, el que dejemos de pelear
y trabajemos juntos es lo que necesitamos. Y por lo menos de mi parte, le he aprobado al gobierno todas las leyes que han sido positivas para la familia. Incluso hoy día, que aprobamos efectivamente el aumento del bono marzo, aprobamos efectivamente el... ¿Avanzó la Cámara? No, lo aprobamos recién en el Senado. Sí, avanzó la Cámara, digo yo. Exactamente. Entonces, la disposición nuestra está, pero sí esperaríamos que en el fondo haya un poquito más de humildad y entender que incluso cuando validaron la violencia, y ahí creo que el punto más oscuro que ha tenido este gobierno, fueron los indultos, que de hecho hizo que la ministra Toá, que estaba a punto de construir un gran acuerdo de seguridad, que es la principal prioridad de los chilenos, se le cayera. Yo asumo ahora como presidente de la Comisión de Seguridad la próxima semana y por lo menos va a contar conmigo el gobierno para trabajar en todo lo que nos permita devolverle la paz a la Araucanía y sacar a los narcos que se han tomado desgraciadamente buena parte de las poblaciones de nuestro país. Sí, senador Kast, también otro tema que se ha conversado muchísimo en los últimos meses, cambio de gabinete. El gobierno sufrió un importante cambio de gabinete después del 4 de septiembre. Usted mencionaba también el episodio de los indultos, en que sale la ministra de Justicia y entra la ex ministra Ríos y entra el ministro Cordero. Ahora se habla de varias carteras, Cancillería, Educación, Deportes. ¿Cuáles cree usted, a su juicio, y si es que es necesario un cambio de gabinete, y en qué carteras? Yo siempre he dicho que los cambios de gabinete muchas veces son maquillajes si no van de la mano con una reflexión más profunda. Y yo sí creo, sinceramente, que por lo menos lo que sufrimos en la Araucanía en materia de seguridad, de hecho acabamos de tener esta semana cómo han incendiado, partió el año con mucha violencia, acaban de incendiar una nueva capilla justamente en la Araucanía, que realmente siento que hace falta no tanto un cambio de gabinete, sino lo que hace falta es una reflexión de trabajar en conjunto. Y que esa invitación que nos hizo, yo estuve en Cerro Castillo cuando me invitó el presidente Boric y se comprometió a muchas cosas, trabajar en conjunto, todavía no pasa nada. Entonces, creo que pasa el tiempo, incluso en la Araucanía se comprometió con una comisión de catastro de tierra, comisión de efectivamente para poder avanzar en materias indígenas, y todavía no tenemos nada claro. Entonces, insisto, cuidado con quedarse, con cortar el hilo por lo más delgado, que es cambiar los rostros, pero que al final hacemos como que todo cambia y nada cambia. Senador Felipe Kast, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao.